Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los estudiantes de esta comisión de recursantes. Vamos a encontrarnos para un nuevo video explicando algunas cuestiones, ¿sí? Más que son parte de la unidad número 1. Bueno, el tema para ahora, vamos a trabajar sobre el punto del programa que habla de filosofía y ciencia, y en otro próximo video sobre filosofía y teología sobrenatural. Estos dos temas están en la bibliografía, en el libro de la cátedra, ¿sí? El libro, recuerden que es el que estamos utilizando en la cátedra, que ustedes ya cuando lo cursaron lo tienen, que es este de Introducción a la Filosofía, que el director es el profesor, el doctor Juan Carlos Pablos Ballesteros. Bueno, mi libro ya tiene muchos años, pero ustedes seguramente lo tienen, y si no, consíganlo porque es un texto que es de la cátedra, ¿no es cierto?, que es edición de la universidad y con el que estamos unificando el discurso. Todos los temas prácticamente están en este libro, y estos dos temas fundamentalmente yo me voy a basar en este texto. Después ustedes tienen, recuerden, el libro El Anillado de la Cátedra, que son los mismos temas, solo que presentados de otra manera. Pero bueno, quiero avisar de que yo me voy a basar en lo que vamos a informar hoy y enseñar hoy sobre filosofía y ciencia en el texto de la cátedra, el director Juan Carlos Pablo Ballesteros, ¿sí? Que ustedes lo deben tener, y si no, lo pueden conseguir porque es el texto, digamos, clave y unificador, digamos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar dos puntos de este tema. Primer punto, lo que yo llamamos el enfoque histórico, es decir, esta relación o diferencia entre filosofía y ciencia desde el aspecto histórico. Primer punto. Y segundo punto, la diferenciación, las diferencias que hay entre filosofía y ciencia, en lo cual podemos hacer una especie de cuadro comparativo, lo que llamamos cuadro parangón o cuadro comparativo, donde ustedes coloquen características propias de la filosofía y de la ciencia y hacer justamente el trabajo de la comparación. En el texto va a trabajar sobre algunos puntos esenciales a la hora de diferenciar, que son, podemos apuntar, ustedes en el texto lo van a encontrar de manera, digamos, en un relato único. Yo digo, a veces para organizar la cuestión de la memoria y el estudio conviene por ahí graficar y separar un poco y como confrontar a filosofía y a ciencia para ver las diferencias. Insisto, en el texto lo van a encontrar así como de corrido, ¿no? Estamos hablando de la página, a partir de la página 27 hasta la página 35, es el tema de la filosofía y la ciencia. La primera parte del texto va a trabajar hasta la página 31, va a trabajar de la 27 a la 31, va a trabajar sobre esta cuestión histórica, que es el primer punto, y a partir de la 31 a la 35 va a ir marcando las diferencias. ¿En qué puntos? Y que esto por ahí colaboro para que ustedes puedan armar su apunte y hacer esta especie de cuadro comparativo, ¿sí? Yo hice así un cuadro comparativo, filosofía, ciencia, lo que hay en común en el medio y después una conclusión. Este es un apuntecito mío que tengo de la cátedra, que lo saqué directamente del texto, ¿no? ¿Cuáles son los ítems? Por ahí vamos a comparar. Primero, el modo de conocer. Segundo, el método. Tercero, las causas. Cuarto, el lenguaje. Y quinto, el objeto. En estos 5 ítems, repito, modo de conocer, método, causas, lenguaje y objeto, se va a hacer la comparación. Vamos al punto número 1, que es la cuestión histórica. No es para detenernos tanto, porque ustedes ya van a recordar, pero por ahí quizás trazar en el tiempo esta cuestión de cómo se relacionó la filosofía y la ciencia ayuda. Primer punto. Entonces, la cuestión histórica. A ver, podemos decir así,
eh, la forma más sintética. Hasta la Edad Media y principios del Renacimiento, hablamos del Renacimiento, podemos ponernos de acuerdo siglo XV, sobre todo mediados del siglo XV. Como para poner así una identificación. Ahí hay discusiones, pero bueno, digamos siglo XV Renacimiento, XVII propiamente arranca la modernidad. Hasta esa primer parte de lo que sería el Renacimiento, o sea, desde la Antigüedad, Edad Media y esa primer parte del Renacimiento, filosofía y ciencia se identificaban. ¿En qué sentido se identificaban? En que tanto para la filosofía como para la ciencia, estamos hablando desde Aristóteles y hasta Santo Tomás, filosofía y ciencia acordaban en ser justamente un estudio de las causas, un estudio demostrativo de las causas. Tomen tanto así que Aristóteles, por ejemplo, en el concepto, yo me estoy basando en el libro, ¿no? En el concepto donde Aristóteles trabaja sobre ciencia, él va a hablar de que la ciencia es un saber universal, demostrativo, sobre el ser de las cosas explicado por sus causas. Entonces, tanto filosofía como ciencia, que en ese momento en realidad era una sola, se dedicaban al estudio de las causas, la demostración de las causas, el estudio de los fundamentos. Es decir, coincidían en este punto. Por ejemplo, también van a encontrar esto de que Aristóteles dice la ciencia se refiere principalmente a lo que es universal y necesario, conocido demostrativamente por sus causas. Entonces, identificamos a filosofía y a ciencia como prácticamente el estudio de las causas, ¿sí? Entonces, esto se va a extender hasta, yo le decía recién, mediado del Renacimiento. Hay alguien que a partir del Renacimiento va a ver como un clic en la historia, va a haber como una ruptura importante, y el que va a iniciar este movimiento va a ser un poco el gran artista, el genio del Renacimiento, el artista, justamente así lo llamamos en Historia del Arte, ¿no? El genio del Renacimiento, a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, en su tratado sobre la pintura, él va a empezar a meterse en esta cuestión de lo que es la ciencia y lo va a hacer por el lado de la matemática. Él era una persona que conocía muchísimo sobre matemática, tanto así que llega a decir, y leo literal, dice: ninguna investigación humana puede recibir el nombre de ciencia sin pasar antes por demostraciones matemáticas. Él llegó incluso, siempre cuento como anécdota, él llegó incluso a poner como una especie de cartel en la entrada de uno de sus talleres, donde decía: quien no conoce, quien no sabe de matemáticas, que no ingrese. Llegó a ese punto su obsesión por la cuestión matemática, y fue el que empezó como a romper con esta cuestión de lo que se consideraba ciencia, y empieza a ampliar, ¿no es cierto?, el espectro, y justamente él va a decir: a ver, a mí lo que me va a hacer mejor artista es justamente el conocimiento de otros saberes, de otras ciencias. Y él va a encontrar en ese momento en la matemática, sobre todo en el estudio de las perspectivas, que van a ser el gran estudio del Renacimiento, va a encontrar como por así decirlo, la forma más perfecta de poder justamente mejorar en las cuestiones del arte. Entonces, él fue como el primero que empezó con esta cuestión de incorporar al arte otros conocimientos. Y prácticamente en el siglo XVII es donde va a empezar esta diferenciación ya, y acá ya estamos hablando de científicos, de filósofos y científicos y matemáticos. Ya estamos hablando de Galilei, de Newton,
que son los que a ustedes les van a ir apareciendo en el libro. Ahí sí, a partir del siglo XVII se hace esta separación de lo que es filosofía y de lo que es ciencia. A ver, el libro, en la segunda parte, va a manifestar, o sea, hasta acá la cuestión histórica. El libro va a empezar a marcar las diferencias entre filosofía y ciencia. A ver, voy a tratar de por ahí no ser tan largo, porque nos cuesta un poco, ¿no? A ver, primer punto. Vamos a que ambas van a partir de una experiencia sensible. Es decir, por más que la filosofía hace abstracción, lucubraciones, generalmente parte de cuestiones sensibles. En ese punto, en cuanto al modo de conocer, vamos a decir que la filosofía, si bien parte de la experiencia sensible, la filosofía trata de abstraer el ser de las cosas, busca abstraer el ser de los objetos. En ese sentido es como que va más allá. ¿Qué es lo que busco del objeto? Busco el ser. En la ciencia, que la ciencia va a estar ligada a los objetos sensibles, los objetos que son concretos, nosotros decimos en filosofía objetos contingentes, ¿sí? En la ciencia me voy a ligar, como digo recién, me voy a sumar a este tipo de objeto. La filosofía toma el objeto sensible, pero no se queda en lo sensible, sino que busca aquello que va más allá de lo sensible. Bueno, después ustedes con el texto pueden profundizar un poquito más. En cuanto al método, y acá hay discusiones, pero ¿qué plantea el texto? Que en cuanto al método, vamos a hablar de dos grandes métodos, inductivo, deductivo. Inductivo, cuando yo hablo de inducción, hablamos de que vamos a partir de estudios, vamos a partir de la experimentación, de lo individual que llamamos de lo particular y concreto, y vamos a llevar eso hacia el plano de lo universal, lo vamos a convertir en ley, ¿sí? Vamos a convertirlo en hipótesis, es decir, partimos de la experiencia sensible, del estudio de lo sensible, e inducimos hacia la cuestión, es decir, llevamos la experiencia sensible lo convertimos en ley universal. Y lo deductivo va a ser el camino inverso. Vamos a partir de lo que llamamos universal, vamos a partir de las leyes y vamos a deducir a partir de ahí hacia lo particular, hacia lo individual. Ahora, explicado un poquito la diferencia entre inducción y conducción, decimos, bueno, pero ¿y qué le toca a la filosofía y qué le toca a la ciencia? La filosofía primordialmente va a trabajar sobre lo deductivo. Pero digo primordialmente. No significa que no haya presencia y no se ocupe también en la filosofía la cuestión inductiva. De hecho, el empirismo y después el positivismo se va a basar también en la experiencia primordialmente. Entonces, decimos que primordialmente el método en la filosofía es el deductivo, pero no quita que se admita la inducción. Y lo mismo para la ciencia. La ciencia principalmente, primordialmente, se va a basar en el método inductivo, pero no quita que admita también lo deductivo. En cuanto a las causas, que algo dijimos al comienzo, tercer punto, dice, la filosofía se va a encargar de las causas últimas o las raíces más profundas. Dice el texto, acude a los principios o al principio del ser de las cosas. A eso es lo que decíamos que iba más allá, ¿no? Buscando el ser de las cosas. Por eso decimos que se va a remitir a las causas últimas, ¿sí? A las razones primeras. Sin embargo, la ciencia va a trabajar sobre las causas que llamamos causas próximas, causas que son inmediatas, o también llamamos causas natural. Y tiene que ver con la experiencia, o sea, basado en lo sensible, ¿sí?
Entonces ahí tenemos ya una diferencia también. En cuanto a un cuarto punto, el lenguaje. Bueno, ahí hay una clara diferencia. El lenguaje filosófico es un lenguaje, digo y acuerdo totalmente con el texto en la forma en que lo expresa, es un lenguaje poético, metafórico, justamente debido a lo que busca. La poesía, la metáfora, me permite poder expresar mejor aquello que estoy buscando, que estábamos diciendo que va más allá incluso de lo sensible. Entonces, por eso es que cuesta tanto muchas veces la lectura y la interpretación de los textos filosóficos. Y sobre todo en algunos filósofos donde más, por una tendencia personal también, más se dedicaron a el estudio y la escritura, la filosofía en lenguaje poético, en lenguaje metafórico, comparativo, e incluso dentro de eso el insumo de lo irónico. Por eso es un lenguaje que cuesta tanto, ¿no? Por eso muchos dicen, ¿por qué la filosofía da tanta vuelta, es tan circular y da vuelta en lo mismo? Bueno, eso es parte justamente de este juego del lenguaje, te dirían los analíticos del lenguaje, que tiene la filosofía. En cuanto al lenguaje de la ciencia es totalmente diferente, por eso muchos se sienten más identificados, porque dicen es más directo, no da tantas vueltas. Bueno, que justamente la ciencia tiene un lenguaje que llamamos un lenguaje conciso, un lenguaje riguroso, muy preciso. La filosofía también tiene su lenguaje, ¿sí? Pero es un lenguaje particular. Eh, bueno, entonces habría que intentar reconocer a cada uno de estos lenguajes y entender desde justamente ese lenguaje que se está utilizando. Por eso es que lleva tiempo entrar en el conocimiento del lenguaje de cada uno. A mí desde la filosofía me cuesta mucho leer, quizás, no leer, sino más bien gustar del lenguaje o de la ciencia por su lenguaje. Me identifico más con el otro tipo de lenguaje. Bueno, y el último punto de las diferencias sobre el objeto. ¿En qué vamos a ponernos de acuerdo? En que filosofía y ciencia se basan en la realidad. Ahora, en cuanto al lenguaje, al objeto, decimos que el objeto de la filosofía es justamente la totalidad de lo real. Es justamente un conocimiento totalitario, un conocimiento universal. De la realidad tomo como objeto toda la realidad. Y en la ciencia lo que hago es lo que se llama una particularidad, una parte, un foco, ¿no es cierto? Un conocimiento. El foco es parcial, ¿no? Tomo una parte de la realidad. Eso es propio de la ciencia. Yo tengo toda esta realidad, bueno, me focalizo, me centro en una parte y digo, a ver, de todo esto, ¿qué voy a analizar concretamente? Me recorto, hago lo que se llama el recorte y a partir de ahí el estudio y el análisis. Bueno, para no extenderme mucho más, hay algo que ustedes van a encontrar en el anillado de la cátedra que dice, en cuanto a la relación entre filosofía y ciencia, dice, la filosofía asume una doble tarea respecto de la ciencia. Por un lado, analizar los fundamentos y por otro lado, darle un sentido humano a la ciencia. Y ahí es donde yo creo que está el punto, y en eso también lo van a encontrar en el texto de la cátedra, donde dice que ambas, filosofía y ciencia, debe haber entre ambas una colaboración mutua, unida y vuelta entre filosofía y ciencia. Porque ¿en qué van a coincidir también ambas? En que ambas aportan interrogantes, aportan nuevos conocimientos y estos nuevos conocimientos son aportes también para la reflexión. Entonces, dejo por este último pensamiento, ¿no? Filosofía y ciencia son diferentes, pero se necesitan, se convocan entre ambas. Y vuelvo a lo que leí recién, ¿no?
esta cuestión de que la filosofía me permite analizar los fundamentos de la ciencia y por otro lado darle un sentido más humano. Creo que eso es la gran tarea que desde la filosofía podemos hacer, ¿no? Humanizar mucho más a la ciencia. Bueno, nos vemos en un próximo video trabajando sobre filosofía y teología. Muchísimas gracias y espero los comentarios debajo del video. Muchas gracias.